Esta es una historia que cuenta la experiencia de un trailero al que su amigo le confiesa que en cierta ruta suceden cosas inexplicables, donde una mujer le advierte sobre un peligro futuro. Pronto, ese amigo desaparece y el protagonista se ve envuelto en una serie de incógnitas que lo llevan a un pueblo fantasma, donde lamentablemente presencia la partida de un compañero de trabajo desaparecido. ¿Están listos para esto? Soy trailero. Llevo más de 15 años dedicándome a esta profesión. Hoy quiero hacerles llegar una experiencia que ocurrió en el 2007. Se me dijo que lo mejor era guardar silencio, pero los años pasaron y me armé de valor para escribir estas palabras para poderte contar mi historia de terror. Me llamo Javier Tapia. Para ese entonces tenía 27 años y unos cuantos trabajando como trailero. Me gustaba mi trabajo. Disfrutaba el manejar, aunque el turno de la noche era siempre un poco agotador. Vivía con mi esposa y mi hija pequeña. Mamá había fallecido meses atrás y todavía estaba recuperándome mentalmente de esa pérdida. Mi pareja fue sin duda una gran ayuda. Era psicóloga después de todo. Debido a que ambos trabajábamos, tuvimos que contratar a una niñera para que cuidara a nuestra pequeña. El salario como trailero me alcanzaba para eso, sin mencionar la gran ayuda que era mi esposa. Siempre hemos estado bien económicamente. Éramos una ayuda el uno para el otro todo el tiempo, tanto así que nos acostumbramos a contarnos absolutamente todo, y con entusiasmo hablábamos sobre nuestra rutina diaria en el trabajo. Claro, había días en que no, evidentemente por el cansancio y todo eso. Esa vez le comenté algo que mi compañero Cristian me dijo a la hora de volver a casa. Confesó que mientras conducía por la noche días atrás, vio a una mujer a un costado de la carretera que le estaba gritando: ¡No! ¡No! Desesperadamente, haciéndole señas con las manos para que no siguiera su camino y se devolviera. Era raro, sin duda. De todos modos, a él no le pasó nada más adelante. Hizo su entrega como le correspondía y regresó sin ningún inconveniente. Seguí contándole a mi esposa que ese mismo día, Cristian se volvió a acercar a mí para decirme que aquel episodio se volvió a repetir, pero de un modo mucho más raro, como si de una alucinación se tratara. Ya no había una sola mujer en la carretera, sino dos, una de cada lado. La cosa es que eran la misma persona, como si fuese un espejismo que reflejaba lo del otro lado de la carretera. Incluso bajó la velocidad del tráiler para divisar mejor lo que sus ojos le revelaban. Y según él, era tal y como me lo describía, la misma persona en dos lugares al mismo tiempo. Mi respuesta más obvia al escucharlo fue decirle que tal vez se trataba de unas gemelas. Era lo más lógico, pero según Cristian, eso era algo que iba mucho más allá. Me confesó que su miedo era que un día de esos no se encontrara a dos, sino a tres mujeres, y que éstas resultaran la misma persona. Le dije que se calmara y que tal vez era el cansancio o las ganas de dormir que a veces por las noches nos traicionaban. Me quedé en silencio esperando lo que mi esposa me diría, y en efecto, dijo que era algo que nunca en su vida había escuchado que le sucediera a un trailero. Lo meditamos juntos y al final, ambos llegamos a la conclusión de que lo más lógico era que esas mujeres fueran gemelas. En caso de que no fuese así, lo lógico sería pensar que Cristian tuvo una alucinación por desvelo, aunque no entendía por qué le estaban advirtiendo sobre no seguir y regresar por el camino por el que venía. Era cierto, tendría sentido si algo le hubiese sucedido, pero no. Llegó en perfecto estado, sin un solo rasguño o inconveniente en el camino. No nos dimos cuenta de lo mucho que duramos hablando. La niña ya se había dormido y era nuestro turno. Teníamos trabajo por la mañana siguiente.
Estando en la empresa, vi a Cristian un poco estresado e inquieto. Mi esposa esa misma mañana me dijo que el cansancio y el estrés producían a veces esos episodios en el que la mente crea cosas que hace ver a las personas, pero no son reales. Me entregó un frasco con píldoras que podrían ayudar a mi compañero y me dijo que le recomendara buscar ayuda profesional para descartar algún trauma o algo parecido. De ese mismo modo, se lo dije después de entregarle el frasco. Él dijo que en verdad lo iba a pensar, porque se le hacía imposible sacarse eso de la cabeza. A simple vista se podía ver lo atormentado que estaba. No me lo decía, pero sin duda debía tener pesadillas por todo eso que le estaba sucediendo. Por el cambio del personal, muy poca confianza teníamos con los otros traileros, así que eso solo lo hablábamos entre nosotros. Ni siquiera a nuestro jefe le contábamos nada. Si se hubiese hecho la idea de que Cristian tenía problemas mentales, sin duda lo echaría del trabajo. Y eso no era la intención. Lo observé tomarse 2 píldoras, subirse a su tráiler y partir para hacer su entrega. Yo hice lo mismo. No había tiempo que perder. Mientras manejaba pensaba en lo que le estaba pasando a mi compañero. Me di cuenta de que le prestaba más atención que antes, solo por el hecho de habérselo contado a mi esposa. Con una sonrisa en el rostro, intuí que si me hubiese quedado callado, estaría más relajado. Confieso que miraba mucho a los lados de la carretera, como si por dentro estuviese esperando ver a una mujer parada que me advirtiera sobre algún peligro que seguía. Era tonto sin duda alguna, pero no podía engañarme a mí mismo. La situación de mi amigo y compañero me estaba comenzando a afectar, aunque de un modo un poco lento. En el fondo quería que esas píldoras le ayudaran para no volver a mencionar esas extrañas escenas nunca más. Pero en ese momento sucedió algo muy curioso, o no sé cómo llamarlo. Ustedes díganme. Recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, escuché una voz que me decía que detuviera el tráiler inmediatamente y me diera la vuelta, que regresara por donde había venido sin hacer preguntas. Algo muy parecido al caso de la mano peluda de una señora que recibía mensajes en su teléfono, o más bien, su celular captaba sonidos y mensajes que supuestamente espíritus o entes demoníacos le dejaban. Pregunté quién era, pero el silencio reinó por unos segundos. Después, la voz regresó y me preguntó quién era yo. Me negué a decir mi nombre, y después de otro momento, en silencio me preguntaron si yo era Cristian. Decidí no responder y esperar a ver qué dirían. Poco después se escuchó una voz al fondo que le decía al que tenía el teléfono que colgara y que llamara al otro. Así lo hizo. Colgaron la llamada sin decirme nada más. Lo curioso es que en mi celular no quedó el registro de la llamada. No tenía sentido. Era como si nunca hubiese pasado. Pero mi mente no me engañaba. Sabía lo que mis oídos habían escuchado y no lo olvidaré jamás. Mi cabeza era un remolino de pensamientos durante las siguientes 2 horas. Faltaba poco para llegar a la ciudad y hacer mi entrega. Entonces, lo que estaba esperando que sucediera desde el principio pasó, pero de un modo en que no me lo esperaba. A lo lejos se podía ver una especie de bulto a un lado de la carretera desolada. Era casi mediodía. Reduje la velocidad del tráiler y cuando me di cuenta de que era una persona, frené a un lado y me bajé. Estaba cerca del carril contrario. Apagué el vehículo y me acerqué. Era una mujer. No respiraba ni nada. La tomé por la parte de atrás del cuello para intentar cargarla, pero era exageradamente pesada. Metí mi mano en los bolsillos para sacar el celular y llamar a la policía, pero entonces me di cuenta de que lo había dejado a un lado de mi asiento. Corrí rápidamente para no perder tiempo y entonces no solo encontré mi celular, sino también una nota al lado de este que decía: ahora que detuviste el tráiler, regresa por donde viniste. Fue algo impactante. Mi cuerpo comenzó a sudar sin control y sentía un frío que se extendía hasta mis piernas temblorosas. Lo primero que pensé fue que alguien debía estar ahí conmigo en ese momento.
Y ese alguien fue quien puso el pedazo de papel en el tráiler. Pero por dentro tenía la incertidumbre de que no sabía en qué momento pasó. Busqué alrededor del vehículo, pero no encontré nada. Incluso revisé la caja por si se le ocurrió esconderse ahí adentro, pero era tonto. Todo eso estaba cerrado con llave, con los seguros y no había forma. Era consciente de que la nota no podía simplemente aparecer ahí y ya. No. Decidí tomar el celular y llamar a la policía, pero antes de siquiera marcar, vi lo que realmente hizo que cayera de rodillas en medio de la carretera, algo que superaba por mucho a la misteriosa aparición de la nota. Manteniendo mi mirada fija, me di cuenta de que el cadáver que sostuve en mis brazos por poco tiempo desapareció sin dejar rastro alguno. Mis piernas ni siquiera me daban para levantarme e ir a indagar. Algo estaba pasando y tenía el extraño presentimiento de que mi vida corría peligro, pero no sabía de quién o quiénes. Lo que sí era seguro era que el cuerpo desapareció por completo. Yo mismo confirmé que no estaba respirando, así que no quedaba ninguna duda al respecto. Pensar que se puso de pie y se fue corriendo era algo que en ese caso no entraba, no cuadraba. Además, hubiese hecho algo de ruido y yo no escuché nada. Consideré seriamente el regresarme por donde vine, pero mi trabajo sería puesto en riesgo. De hecho, estaba seguro de que me despedirían si hubiera hecho eso. Como pude, me subí al tráiler y lo medité por unos minutos. Mi jefe me llamó, perturbando mis pensamientos para preguntarme por qué me había detenido a la mitad de la nada. Le mentí diciéndole que se trataba de una llanta en mal estado, pero que ya todo estaba en orden. Retomé mi ruta todavía con la nota a mi lado. Varias veces la volví a agarrar para leerla y darme cuenta de que eso no era un espejismo o una visión como mi esposa y yo pensábamos que sucedía con Cristian. No tenía palabras para describir aquello que me sucedió. Llegué a la ciudad, hice la entrega y entonces me encaminé de regreso. Fue entonces cuando recibí una nueva llamada entrante, pero esta vez era Cristian, mi compañero. Después del saludo, me preguntó si no había sucedido nada extraño. Supe en ese momento que él sabía algo, pero decidí mentir y decirle que no, que todo estaba en orden para luego preguntarle a qué se debía la llamada. Y esa extraña pregunta, dijo que era porque estaba un poco inquieto, y después reveló que esa ruta que me asignaron era la misma por la que él vio a aquella mujer los 2 días que los episodios sucedieron. Le pedí que me describiera a esa mujer, y entonces relacioné una cosa con otra. Era exactamente la misma del cuerpo que yo encontré ahí tirado. Pensé que entonces sí estaba pasando algo por ese lugar, pero le oculté todo lo que me sucedió. Pensé que si hacía eso, él pensaría que entonces todo estaba bien y lo mejor era tomar las píldoras y olvidarse de las 2 veces en que vio a esa mujer, en especial de cuando la vio en 2 lugares al mismo tiempo. Por dentro yo no sabía ni qué pensar, seguía aterrado y cuando volví a pasar por ahí, confirmé que ya no estaba ese cuerpo. Sería tonto pensar que ahí estaría esperándome. Alguien lo hubiese visto y llamado a la policía inmediatamente. Eso me hizo pensar por qué lo vi yo y no otra persona. Algún otro auto debió pasar por ahí antes que yo, sin duda alguna. Consideré la posibilidad de que aquella extraña llamada tuvo algo que ver, o incluso el hecho de ser amigo de Cristian. Tantas teorías y posibilidades y ninguna pista de lo que pasaba ya me estaban sacando de mis casillas. Llegué a la empresa y me dijeron que Cristian había llegado antes que yo, que lo más probable era que estuviera en casa. Mi jefe también me reveló que la noche siguiente sería pesada para él, ya que le tocaba hacer una entrega muy lejos y curiosamente por esa ruta que yo acababa de transitar. Me fui a casa y le conté todo a mi esposa. Creí que íbamos a descartar que mi compañero tuviera problemas mentales,
pero la cosa fue que ella comenzó a pensar que yo también los tenía y que eran producto del estrés y del cansancio del trabajo. La discusión fue muy fuerte. En verdad, no podía creer lo que ella me estaba diciendo. El problema radicaba en aquella ruta. No sabía exactamente en qué kilómetro, pero era ahí. Al final nos fuimos a dormir sin poder solucionar las cosas. Pasé la noche en la sala. En verdad, no quería estar cerca de mi esposa en ese momento. Me sentía muy indignado. Yo tenía el día siguiente libre, así que fui y llevé a la niña al colegio y pasé el día en casa. Pero al mediodía me llegaron unos mensajes de Cristian donde me confesaba su intranquilidad por volver a transitar esa ruta de noche. Fue entonces cuando decidí revelarle que, en efecto, sí había pasado algo la vez que yo conducí por ahí. De ese modo terminé contándole todo, y me dijo seriamente que consideraba renunciar al trabajo. Le di consejos de que lo mejor era ignorar todo lo que sucedía en la carretera. De todos modos, no nos hicieron nada, aunque era evidente que no podíamos olvidar el hecho de que nos estaban advirtiendo sobre algo que desconocíamos. Mi compañero me dijo que después de la entrega de esa noche, iba a hablar con nuestro jefe para que a él no lo mandara nunca más por esa ruta, y que si era necesario, le diría el porqué sin importarle nada. Yo, por otro lado, no quise llegar a mencionar nada de nada. Los problemas con mi pareja ya eran suficientes como para tener que lidiar con el despido de mi empleo, o problemas con mi jefe. Ese era un lujo que no me podía dar de ninguna manera. Después de ir por mi hija al colegio, esperé a que mi esposa llegara. En verdad creí que arreglaríamos las cosas, pero llegó a decirme que me había agendado una cita con un psicólogo muy bueno y que si eso no era suficiente, entonces me buscaría un psiquiatra. Eso resultó peor de lo que imaginé, y entonces nos dijimos cosas tan fuertes que hasta la separación se mencionó. De nuevo pasé la noche en la sala. En horas de la madrugada, ella bajó a decirme que en verdad estaba pensando en separarse porque, según, yo me estaba volviendo loco. Eso era lo más absurdo que escuché en toda mi vida, sin duda alguna. Ni siquiera le di respuesta. Se fue a dormir y yo también hice lo mismo. A la mañana siguiente, en la empresa, me dijeron algo que me dejó la mente en blanco. El GPS del tráiler de Cristian había dejado de emitir señal de ubicación y que mi compañero estaba oficialmente desaparecido en vista de que los intentos por dar con su paradero fueron en vano. Eso me pareció muy raro. Eran tantas cosas para suceder en una sola noche. Incluso se consideró la posibilidad de que él se escapara con la entrega y el tráiler a modo de robo. Yo conocía a Cristian, sabía que eso no era lo que había sucedido. Algo tuvo que pasarle, y sin duda debía estar en aquel kilómetro donde ambos avistamos a esa mujer. No pude explicarle eso a mi jefe, así que me dijo que su ruta la tomaría yo esa misma noche. Me envió de regreso a casa, decretando que me quería ahí en la tarde para reemplazar a mi compañero desaparecido. A simple vista, era como si a él no le importara para nada, y se excusaba en que el tráiler no aparecía por ningún lado. Al parecer la policía estaba haciendo su respectiva investigación y búsqueda, pero pronto me di cuenta de que lo estaban considerando un robo o un posible accidente. Eso también me indignó mucho. Por la tarde, antes de irme al trabajo, mi esposa me llamó para decirme que se había decidido por el divorcio y todo el cuento. Eran tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que fue una fortuna que mi cabeza no me explotara en 1000 pedazos. Sin nada más que decir, le dije que si era su decisión, entonces todo estaba dicho. Me fui a la empresa con la esperanza de que el trabajo me despejara un poco la cabeza, pero el hecho de que me iba a separar de mi esposa era algo que no podía simplemente ignorar y ya. Me encaminé por esa ruta y poco después que salí de la ciudad me llegó una llamada. Era Cristian. Me dijo que estaba en problemas, que no encontraba la forma de salir de ahí donde estaba y que su vida corría peligro.
No pudo explicarme nada más. Cuando le pregunté dónde estaba, la llamada se colgó. Pensé en llamar de inmediato a la policía, pero la verdad era que no sabía qué decirles. Una corazonada me hizo revisar el registro de la llamada que mi compañero me acababa de hacer. Y la hora no coincidía. Decía que se había realizado 3 horas atrás. Lo primero que pensé fue que mi celular debía estar descompuesto o tener la hora alterada. Pero revisé y todo estaba en orden. No comprendía ese suceso, pero indagar tampoco ayudaría de nada, así que no tuve más remedio que ignorarlo. Seguí conduciendo teniendo en cuenta que me estaba acercando más o menos al lugar donde encontré a aquella mujer. Recordé entonces que ahí en el tráiler había guardado la nota que encontré. La busqué hasta que la encontré, pero lo que estaba escrito cambió. Para ese momento decía: "Te estamos esperando". No tenía sentido. No era posible que la tinta cobrara vida y que cambiara la frase. Por la forma en la que estaba arrugada y guardada, sabía que no había ninguna duda. Era la misma nota. Mis manos estaban sobre el volante, temblorosas y sudorosas. Sentía un frío enorme y no dejaba de mirar hacia los lados, incluso a los espejos laterales. En mi mente tenía la idea de que si llegase a ver algo fuera de lo normal, inmediatamente lo ignoraría. Pero horas después me di cuenta de que eso no se iba a poder cumplir. Delante de mí, todavía con las luces rojas, vi un tráiler estacionado. Supe muy en el fondo que esa placa la conocía. Me estacioné justo detrás, apagué el mío quitándole las llaves y entonces me bajé para caminar al frente y confirmar. Cada paso se sentía eterno. No quería llegar, pero cuando lo hice, me di cuenta de que en el asiento del conductor no había nadie sentado, pero lo confirmé. Ese era el tráiler de Christian, sin duda alguna. Los documentos de la entrega y todo coincidían con la noche en la que él desapareció, pero me preguntaba cómo nadie notó la presencia de ese tráiler en mitad de la carretera y, lo peor de todo, sin reportarlo. Cuando me aparté y regresé al mío, noté unas luces provenientes de lo que yo creí que eran árboles, pero resultó ser un pueblo. Me sentí como un tonto al haber ignorado eso por completo. Decidí encender mi tráiler y estacionarme a un lado de la entrada del lugar, y luego bajar para entrar caminando. A la primera persona que vi fue a un anciano barriendo la entrada de su casa. Era muy tarde para estar haciendo eso, pero poca atención le presté. Le pregunté si había visto a mi amigo y se lo describí físicamente. Inmediatamente dijo que sí, y se refirió a él como el trailero. Confesó que él entró a ese pueblo 3 horas antes que yo, y que debía estar por algún lado. De hecho, me señaló una calle y dijo que le preguntara a alguno de los otros. La cosa es que a donde él señalaba, no veía a nadie. Las calles estaban desoladas, no se escuchaba más que nuestras voces. Creí que me estaba jugando una broma o que por ser muy viejo, ya la cabeza no le funcionaba del todo bien. Sin embargo, tuve presente que cuando se refirió a mi amigo como el trailero, no mentía. Ya con eso estaba más que claro que él sí debía estar en alguna parte de ese lugar. Seguí caminando por las calles, pero no encontraba a nadie. Desesperado, comencé a gritar el nombre de mi amigo sin importarme nada. Y entonces escuché voces de gente quejándose, ordenándome que me callara o si no, yo también desaparecería. Eso hizo que me sintiera amenazado. Deduje que tal vez Christian estaba huyendo de las personas que me estaban hablando, pero yo no podía verlas. Creí que de pronto me estaban gritando desde adentro de las casas, pero estas tenían todas las luces apagadas, a excepción de las de la terraza. Solo esas y las lámparas de los postes de luz distantes entre sí iluminaban mi camino. Caminé y crucé por tantas calles.
que entonces decidí que lo mejor era irme y llamar a la policía para que fuesen ellos los que indagaran sobre el paradero de mi compañero. La cosa es que de tanto caminar y cruzar, se me olvidó dónde quedaba la salida y por dónde había entrado. Pensé que de ver a alguien le preguntaría, pero seguía sin toparme con una sola persona, solo aquel anciano y ya. Incluso su casa se me olvidó. Consideré que lo mejor sería volver a gritar el nombre de mi amigo y preguntarle por la salida del pueblo a aquel que me amenazara contundentemente. Antes de hacer eso, vi a una mujer de espaldas sentada sobre la acera. Suspiré un poco aliviado y me acerqué rápidamente para preguntarle. La sorpresa fue que cuando le hablé y volteó, era aquella de la que Cristian me hablaba, la misma que yo encontré en la carretera. Sonriendo, me dijo que me estaba esperando y que sabía que tarde o temprano yo terminaría ahí. Se puso de pie. Estaba vistiendo la misma ropa con la que yo la encontré allá tirada. De inmediato le pregunté por mi amigo y dijo que lo mejor era que me olvidara de él, de mi esposa y de mi hija. No sé de dónde saqué el valor, pero le dije que no tenía intenciones de perder la vida en ese lugar y que de un modo u otro regresaría a casa. Soltó una carcajada y en tono de burla me dijo que yo no comprendía nada. En ese momento se comenzó a escuchar un ruido a lo lejos. Era como una turba furiosa. Escuché insultos de toda clase y personas gritando que lo atraparan y que no lo dejaran escapar. Clavé la mirada en la calle del fondo y parecía venir de por ahí. La mujer me dijo que eso que yo estaba a punto de presenciar no se me olvidaría nunca. Intentando molestarla, le dije que si decía eso era porque tenía presente que de ahí yo iba a salir. Dijo que eso no era seguro, pero el sufrimiento sí. El ruido de la multitud se hacía cada vez más fuerte y me molestaba mucho que esa mujer no dejara de reírse y de burlarse de mí. Fue entonces cuando lo vi. Corriendo hacia mí venía Cristian con el celular en la mano. A la distancia pude ver cómo lo tomó para marcarme y entonces se lo llevó al oído. Lo que dijo en ese momento fue lo mismo que a mí cuando me llamó hace 3 horas. Mi mente se quedó en blanco en ese instante y de un momento a otro tropezó y cayó al suelo. Traté de ir para ayudarlo, pero entonces aquella mujer me tomó del brazo y me dijo que eso no era una buena idea. Me detuve. Creí que por algo me lo decía. Controlé mi impotencia y entonces vi cómo mi amigo era levantado en el aire por algo que yo no podía ver. Escuchaba las voces de personas que decían que no lo dejaran con existencia. Mi amigo gritaba de agonía suplicando que por favor le perdonaran la vida. Era algo que no solo era difícil de ver, sino también de asimilar. Hubo un momento en que Cristian forcejeó con lo que sea que él veía, y entonces me miró a los ojos. Sin duda me reconoció. Gritó mi nombre tan fuerte como pudo y entonces, finalmente las heridas provocaron su partida. Quedó ahí en el piso sobre un charco de líquido rojo y las voces se callaron. La mujer se me acercó al oído y me susurró qué camino debía tomar para llegar a la salida, para luego decirme que lo mejor era que me diera prisa. En ese momento comencé a escuchar de nuevo las voces que preguntaban ¿quién era ese? Supe que estaban hablando de mí y poco a poco pude verlos. Sus cuerpos comenzaron a ser visibles para mis ojos, como si de fantasmas apareciendo se tratara. Eran muchas personas, al menos unos 40 tal vez. Tenían toda clase de herramientas para cortar fácilmente cualquier cosa. Se incorporaron dejando el cuerpo de mi amigo y comenzaron a caminar hacia mí. No lo pensé 2 veces y comencé a correr sin mirar atrás por el camino que la mujer me señaló. Esa gente era increíblemente rápida. Creí que no lograría salir de ahí. Al fondo pude ver a aquel anciano que me miraba y luego clavaba sus ojos en el sendero que conducía a la salida de aquel pueblo. Mis piernas ya no podían más y cuando me acerqué al anciano pensé que me golpearía o algo,
pero no, solo me dejó pasar. Justo cuando puse mis manos sobre mi tráiler, caí desmayado. Al despertar, me incorporé y entonces el pueblo había desaparecido. Yo me encontraba rodeado de árboles y el tráiler estaba volcado de lado. Saqué mi celular y estaba apagado. Decidí caminar y subir a la carretera, y entonces el tráiler de Christian ya no se encontraba ahí. No entendía nada, y así esperé a que amaneciera y pasara algún auto. Un hombre que viajaba con su esposa me auxilió. Llamaron a la policía y ahí los esperé. Fui interrogado y fueron ellos los que me revelaron que yo llevaba casi un mes desaparecido. Eso era completamente imposible. Pero me probaron que era cierto. Hablé sobre el cuerpo de mi amigo y dijeron que nunca lo encontraron. Cuando regresé a casa, me topé con la sorpresa de que mi esposa me había dado por muerto y ya tenía otra pareja. Eso fue tan impactante como la propia muerte de mi compañero. No tuve otra opción que recoger mis cosas e irme para vivir con eso por el resto de mi vida. Aunque algo me dice que ya tenía tiempo que mi esposa me engañaba con ese sujeto. Amigos, muchas gracias por acompañarme en las historias de terror de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de terror de traileros o de fallas en la realidad como esta son de tu agrado, no olvides compartirme con todos tus amigos traileros. A lo mejor están a punto de entrar a un pueblo fantasma y no se han dado cuenta. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Toluca, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Tijuana, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Que tengan todos una linda noche. Y si vas en carretera, ten mucho cuidado. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.